Acompáñame a sus Biblias. Vamos a leer la palabra de Dios, que siempre tiene muchas cosas que decirnos. Vamos a leer al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintio en esta preciosa carta, en la segunda de Corintios, capítulo 1. En el verso 8, lea conmigo su Biblia, por favor, quiero que lea. Pablo le escribe lo siguiente y dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Está leyendo conmigo la Biblia? Porque esto lo escribió el gran apóstol Pablo, el hombre de Dios, el hombre por cuyo ministerio se hicieron grandes milagros, el hombre más influyente de la iglesia primera, el hombre que Dios usó para escribir más cartas que están en nuestra Biblia hoy. Este gran hombre de Dios, este gran apóstol, llegó un momento en su vida en que dijo que tenía una tribulación tan grande que lo sobrecargó y abrumó de tal manera que él mismo, siendo el hombre de Dios, perdió toda esperanza. ¿Se ha sentido alguna vez así? ¿Ha sentido alguna vez una aflicción, un problema tan abrumador sobre su vida, en la cual usted siente que ha perdido toda esperanza? Tal vez por una mala noticia, tal vez ha perdido todas sus esperanzas por tanto fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, ya sea en el área matrimonial, ya sea en el área económica, ya sea en cualquier otra área de su vida. ¿Se ha sentido alguna vez así? Yo estoy seguro que muchos hemos pasado por esto. Yo estoy seguro que como el apóstol Pablo pasó por situaciones así y tuvo la sinceridad de escribirlo y tuvo la valentía de decirlo. ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia. Yo creo, gloria a Dios, que los hombres de Dios tenemos que hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque es allí donde edificamos al pueblo de Dios. Llega el momento en que todo hombre de Dios pasa por situaciones y aflicciones que lo llevan a estar en este estado, en un estado donde ha perdido toda esperanza. Si usted alguna vez se ha sentido así, yo quiero decirle que le tengo buenas noticias. Y no se las tengo yo, se las tiene la Biblia. La Biblia tiene mucho que decirnos a los que nos hemos sentido así. La Biblia tiene mucho que enseñarnos a aquellos que han perdido toda esperanza. La Biblia tiene mucho que darnos. Miren la buena noticia que le tengo, porque está en el siguiente verso. En el siguiente verso el apóstol aclara y empieza a hablar y a enseñar en por qué él está diciendo que perdió toda esta esperanza. Ahí él empieza ya a atinar para edificar la iglesia. Y en el verso 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Era una situación tan dura que Pablo pensó en que no sobreviviría. ¿Y para qué? ¿Por qué pasó por eso? ¿Por qué perdió toda esperanza? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué poderosa palabra el apóstol Pablo lanza, hablando de su propia debilidad, cómo se sintió para edificar la iglesia. Pablo está diciendo que él perdió toda esperanza, pero perdió toda esperanza no en Dios, perdió toda esperanza en sus propias habilidades y capacidades para ser librado de una situación. Yo creo que el mejor momento de un país, yo creo que el mejor momento de un pueblo, yo creo que el mejor momento de una iglesia y de un cristiano es cuando han perdido toda esperanza de sus propias capacidades y habilidades. Porque allí es donde están listos para recibir la esperanza de aquel que se le llama el Dios de toda esperanza. ¿Sabe? Tal vez estás defraudado, tal vez estás decepcionado y perdiste toda esperanza de un sistema.
político o económico. Perdiste toda esperanza de una mujer o de un hombre. Perdiste toda esperanza de un jefe. Perdiste toda esperanza de esto y de aquello, gloria a Dios. Pero yo te quiero decir hoy lo que la Biblia dice, que si tú pones tu esperanza en Dios, nunca serás defraudado y nunca serás avergonzado. Dice la Biblia que el que en Él creyere no será avergonzado. ¿Sabes? Esa mujer te puede defraudar. ¿Sabes, muchachita? Ese hombre te puede defraudar. ¿Sabes? Ese jefe te puede defraudar. ¿Sabes? Un sistema político te puede defraudar. Pero quiero decirles algo: Jesús nunca ha defraudado a la fe de nadie. Pablo está diciendo: yo fui defraudado de mi propia confianza en mis propias habilidades. Yo pasé por una situación donde tuve que perdí toda esperanza en mi propia capacidad, en mis conexiones humanas, en mis cuentas bancarias, y en todo la perdí. Me quedé solo, como David dijo: ¿a quién tengo yo, Señor? No tengo a nadie, fuera de ti no tengo a nadie. Hay momentos en que los hombres de Dios, hay momentos en que una iglesia, hay momentos en que un país tiene que quedar así para que pueda poner su confianza en el único que no les va a defraudar. El mismo apóstol Pablo, que escribió Primera de Corintios y Segunda de Corintios, escribe el libro de Hebreos. Basados en esta experiencia, él habla sobre los héroes de la fe y comienza en el capítulo 11 a describir los grandes hombres de Dios, desde Abraham en adelante, que lograron grandes hazañas de fe. Y en un momento, cuando está concluyendo su discurso en el capítulo 11, dice: estos grandes hombres de fe recibieron fuerzas en la debilidad y se hicieron fuertes en batalla. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que estos hombres de fe, cuando recibieron fuerza, cuando más débiles estaban. Cuando se hicieron fuertes, cuando estaban en plena batalla, desgastando sus energías de tanto pelear, de tanto blandir la espada, quedaron sin energía y ya no podían confiar en sus habilidades y capacidades, ya no podían confiar en su fuerza, gloria a Dios. Y es allí cuando clamaron a Dios, y es allí cuando se hicieron fuertes en batalla. ¿Sabe, iglesia? Gloria a Dios. Cuando dejamos de poner, cuando hemos perdido toda esperanza, es cuando estamos a punto de un milagro. Cuando hemos perdido toda esperanza a un sistema, cuando hemos perdido toda esperanza a esto, cuando hemos perdido toda esperanza a aquello, es cuando más listos estamos. Me gusta cuando la gente dice que ha perdido la esperanza en esto. Me gusta cuando la gente dice que ha perdido la esperanza en un sistema electoral o en esto o en aquello, porque ahí es cuando estamos listos para un milagro. Allí fue cuando el apóstol Pablo escribió esto. Allí fue cuando al apóstol Pablo se le reveló la fe. La fe no viene, gloria a Dios, de una victoria. La fe viene de estar débil. La fe viene de estar necesitado. La fe viene de estar desesperanzado. Estos grandes hombres de Dios no aparecieron, gloria a Dios, microondas. Estos grandes hombres de Dios no fueron paracaidistas. Estos grandes hombres de Dios los forjó Dios en la fe, en el horno de fuego y en el pozo de los leones. Vienen días de gloria, iglesia. Creo, gloria a Dios, que tú estás listo hoy para un milagro. Creo que, sin menospreciar otros pueblos, que el pueblo venezolano hoy está más listo que nunca para un milagro. Creo que han perdido toda esperanza de sus propias habilidades, teníamos puesta nuestra confianza en nuestras grandes reservas petroleras. Teníamos puesta nuestra confianza y nuestras esperanzas en nuestras grandes reservas de oro, en nuestras grandes riquezas naturales. Pues hoy la hemos perdido absolutamente y estamos en el punto como estaba Pablo. Hemos perdido toda esperanza. ¿Pero para qué la perdiste? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Jesús apareció en esta tierra y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Dios tiene hoy el poder de resucitar tus esperanzas si están muertas. Dios tiene el poder de resucitar tu matrimonio si está muerto. Dios tiene el poder de resucitar nuestra economía si está muerta.
Pero ¿cuándo estamos listos para Dios? Cuando hemos quitado nuestra fe y nuestra esperanza de nuestras propias habilidades y capacidades. Qué poderoso es cuando un país ya no tiene esperanza en sus propios recursos, en sus propias capacidades y habilidades, y tiene que mirar al cielo. Qué poderoso cuando una iglesia está así. Oh, gloria a Dios, porque ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Pastor, pero ¿cómo puedo lograr, en medio de haber perdido la esperanza en mis propias capacidades y en todo lo que usted está diciendo? Tiene razón. ¿Cómo hago para recibir esperanza de Dios? La Biblia nos lo dice, la Biblia nos da principios. Y dice el libro de Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, oiga, todo eso mismo cosechará. Quiere decir esto que si tú quieres cosechar amor, debes sembrar amor. Que si tú quieres cosechar perdón, debes sembrar perdón. Quiere decir esto que si tú quieres cosechar o recibir esperanza, debes sembrar esperanza. No solamente lo dijo la Biblia en Gálatas. Mi Señor Jesús enseñó sobre esto en Lucas capítulo 6, verso 38. Póngalo en pantalla, lea conmigo las palabras de Jesús. Jesús dijo: dad y se os dará. Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Jesús está enseñando un principio del reino de los cielos. Y está diciendo allí en este principio que si alguien recibe algo del cielo es porque antes dio algo. ¿Está oyendo, iglesia? Si alguien recibe algo del cielo es porque antes dio algo. Jesús está diciendo: si das, el cielo te da. Pero esto no está hablando solamente para las ofrendas y para los diezmos. Esto está hablando para todo ámbito de tu vida. Yo creo que el área en que más tenemos necesidad es el área en donde más debemos sembrar. ¿Tienes necesidad de esperanza? ¿Te sientes desesperanzado? Da esperanza. Siembra esperanza, habla esperanza, predica esperanza, respira esperanza, piensa esperanza y esperanza recibirás. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo, en esa misma línea vas a cosechar. ¿Tú sabes cómo le llama nuestro diccionario de la lengua española al que siembra esperanza? ¿Sabes cómo le llama? Le llaman esperanzadores. El que siembra esperanza se le llama esperanzador. Gloria a Dios. Tenemos que, iglesia, levantarnos en la mayor sequía de esperanza en el país para sembrar esperanza, predicar esperanza, dar esperanza, hablar de esperanza. Y cuando empezamos a sembrar esperanza, la esperanza va a empezar a llegar. Los cielos se van a abrir sobre un país, porque Jesús dijo: dad y se os dará. Escúchame bien, cuando hay una iglesia que empieza a sembrar, que empieza a dar esperanza, empieza a recibir esperanza. ¿Cuántos quieren ver esperanza renacer en mi país? Salgamos a dar esperanza. Pastor, pero ¿cómo puedo dar algo que no tengo? No tengo esperanza, la he perdido. ¿Sabes que la has perdido del sistema, pero nunca de Dios? Porque el que tiene a Jesús en su corazón tiene esperanza, porque a Jesús se le llama el Dios de toda esperanza. No me digas que no tienes. Lo que no tienes es esperanza en tus propias habilidades y capacidades, y eso es bueno. La esperanza que dice que perdiste es la esperanza que no te conviene tener. Es la esperanza que perdió Pablo. Es la esperanza que grandes hombres de Dios perdieron en sus capacidades y habilidades. Y allí es cuando ellos decían: y entonces cuando estaba débil, fuerte fui. Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Porque allí es cuando estamos listos para recibir del cielo. Allí es cuando estamos listos para ser un héroe de la fe, que se hicieron fuertes en la batalla y que sacaron fuerzas. ¿De dónde? De la debilidad. Yo creo, gloria a Dios, que se va a poner muy bueno esto. Porque Dios va a levantar un ejército de esperanzadores en este país. Porque Dios va a levantar un ejército de gente que están luchando en esperanza contra esperanza.
Y cuando empiecen a hablar de esperanza, cuando empiecen a predicar esperanza, cuando empiecen a pensar esperanza, cuando empiecen a hablar de esperanza, a conversar de esperanza todo el tiempo, va a abrirse los cielos, el buen tesoro de Dios, y va a empezar a renacer en todo el territorio nacional una esperanza en el corazón de los venezolanos, porque hay sembradores que salieron a sembrar. Y todo lo que sembremos, eso mismo cosecharemos. Así como se ha sembrado odio, se levantará gente a sembrar esperanza. Así como se ha sembrado división, se levantarán esperanzadores a sembrar unión. Así como se ha sembrado, gloria a Dios, ofensas, insultos, vamos a sembrar respeto y un lenguaje de altura. Oh, dale la gloria a Dios. Ay, pastor, ya usted se está metiendo en cosas que no deben meterse, porque usted sabe, la política es del diablo, la politiquería es del diablo. ¿Sabe lo que significa política? El arte de gobernar. ¿Y sabe a qué ha sido llamada la iglesia? ¿A cola? ¿A qué ha sido llamada? ¿Y sabe qué le dio Dios al hombre en Génesis 1:28? ¿Qué le dijo cuando lo creó? Mira, yo te bendigo. ¿Y para qué te bendigo? Para que cantes coritos y dances en una iglesia. ¿Para qué te bendigo? Para que se te paren los pelos y solamente diga Osama, 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 Osama. No es para eso nada más. Te bendigo para que reines. Te bendigo para que gobiernes. Te bendigo para que soyuzgues. Para eso te bendigo. Pastor, pero la Biblia no. Pero Jesús no fue político. Jesús tampoco fue apóstol y tampoco fue músico. Y hay músicos y hay apóstoles. No me venga con Biblia. No me venga con engaños. En la Biblia hay libros políticos como Primera de Reyes y Segunda de Reyes. En la Biblia Dios levantó políticos como Gedeón, que estaba, gloria a Dios, el pueblo de Israel. Dice la Biblia, se entregó al pecado, que el pueblo de Israel le dio las espaldas a Dios. ¿Y qué sucedió cuando eso pasó? Dice que fueron entregados en manos de enemigos, gente que los asediaban. Dice la Biblia que ellos huían y se escondían en cuevas. Hoy los venezolanos están huyendo en diferentes cuevas de diferentes países. Y dice que ellos venían y eran como langostas que empobrecían a Israel. Pero entonces dice que perdieron toda esperanza. Y cuando perdieron la esperanza en sus capacidades, cuando perdieron la esperanza en sus habilidades, ¿qué dice la Biblia en Jueces capítulo 6? Dice que clamaron a Dios y pusieron sus esperanzas a Dios, y Dios le levantó un Gedeón. Oh, gloria a Dios. Dios siempre va a levantar gente para el clamor de su pueblo. Y hoy no ha levantado a uno, hoy ha levantado a miles con un mensaje de esperanza. Los que quieren hoy engañar a la iglesia, los que quieren decir no, la iglesia no está llamada a eso. Sí, la iglesia está llamada entonces a hacer cola. La iglesia está llamada entonces a estar debajo, no está llamada a estar encima. El diablo quiere engañarte, pero siempre aquí habla una voz que te hablará. Todos los que dicen eso no son voces proféticas ni de Dios. Porque si leemos nuestra Biblia, la Biblia nos hablará. Y la Biblia nos enseñará. Y dice la Biblia que en él creyere no será avergonzado. Yo sé que vienen días de gloria. Yo sé que lo mejor está por llegar. Yo creo que esto se va a poner muy bueno. El apóstol Pablo sigue hablando en 2 de Corintios capítulo 1 verso 10, el cual nos libró. Está hablando del testimonio pasado y ahora habla del presente, y nos libra y nos seguirá librando, y en quien seguimos esperando que aún nos librará de toda gran muerte. Gloria a Dios. Porque el que tiene una experiencia con Dios, entonces le habla no solamente del pasado, habla del presente y le habla al futuro. Se le para el futuro y le dice: vienen días de gloria. Pero todo está muerto. ¿Cómo vienen días de gloria? Porque creo en un Dios que resucita a los muertos. Hay gente que les duele hablar de esto.
Hay gente que nos ataca, hay gente que les duele la esperanza. Están tan acostumbrados a vivir desesperanzados. Están tan acostumbrados a años de hacerle ladriños a Faraón, que cuando se les habla de libertad, que cuando se les habla de esperanza, les duele. Me recuerdan a una mujer que la Biblia le llamaba la tsunamita. Y hay un profeta, gran hombre de Dios llamado Eliseo. La mujer no podía tener hijos, era ella o su esposo, no sé. La Biblia no lo dice. Eran estériles, no tenían hijos. La mujer servía al hombre de Dios. Cada vez que el hombre pasaba por la ciudad, ella lo atendía en su casa. Ella le preparaba un aposento. Y un día el hombre de Dios le dice: tsunamita, el año que viene, en esta misma fecha, estarás abrazando un hijo. Cuando ella escucha las palabras del profeta, en vez de decir amén, gloria a Dios, ¿sabe lo que dijo? No se burle de mí, Señor mío, no haga eso, no se burle. Hay gente que le duele tener esperanza. Hay gente que le duele cuando alguien le habla y le da esperanza, porque han estado tan acostumbrados a vivir desesperanzados que cuando les habla de esperanza contradicen. Cuando les hablan de esperanza dicen: no, eso es una burla. Hoy, gloria a Dios, a la palabra profética de esperanza, algunos que no la tienen y se han acostumbrado a vivir así, atacan eso, se burlan de la esperanza. Pero no es la primera vez que eso pasó. Y no por eso no dejan de ser nuestros hermanos. Eliseo le tuvo paciencia. Téngale paciencia, amada iglesia. Porque de aquí a cierto tiempo ellos abrazarán su milagro. Por eso hay gente así, que prefieren morirse y llevarse a la tumba lo que Dios quiere hacer con ellos, la palabra que Dios quiere hacer con ellos, que creerla y que darle esperanza. Es triste lo que voy a decir, pero lo he dicho algunas veces. La mayor riqueza de nuestro país no está en nuestros campos petroleros, no está en nuestro oro, no está en nuestros recursos naturales. La mayor riqueza de nuestro país está en nuestros cementerios. ¿Sabe por qué están allí? Porque allí se llevaron muchos a la tumba todos los planes que Dios tenía con ellos. Allí se llevaron a la tumba el tesoro que Dios depositó en ellos, porque no quisieron darlos nunca. Estaban tan desesperanzados que nunca quisieron creer a la palabra de esperanza. Y se llevaron a la tumba todo lo que Dios soñó en ellos. Ministerios que nunca se cumplieron, empresas que nunca se hicieron, matrimonios que nunca se hicieron, dones y llamados que nunca fructificaron. ¿Por qué? Porque se acostumbraron tanto a la desesperanza que prefirieron renunciar al propósito de Dios y llevarse a la tumba que compartirlo y darlo. ¿Sabes, iglesia? En el mundo están dos clases de cristianos: de los que dan y de los que reciben. Pero Jesús dijo que más bienaventurados es los que están del lado de los que dan. Hay dos clases de gente: los que dan y los que demandan. Los que solo vienen a la iglesia: yo vengo por mi bendición, yo vengo a recibir esperanza, pero no dan esperanza. Yo vengo por lo mío. No, ven a la iglesia a recibir, pero ven a recibir para ir a dar. Porque el requisito del cielo es que si tienes un corazón para darle, el cielo te da. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de esperanza. Salgamos a dar esperanza. Pero pastor, no tengo. En el área que más tiene necesidad, en esa área siembra. Si un agricultor necesita caraota, ¿qué debe hacer? Si un agricultor necesita limón, ¿qué debe hacer? Si necesitas esperanza, ¿qué debe hacer? Siembra esperanza. Cambia las conversaciones con tu familia, cambia las conversaciones con tus hijos, cambia las conversaciones en el autobús, cambia las conversaciones, oh, gloria a Dios, en tu lugar de trabajo. Pastor, pero es que yo no puedo dar esperanza porque no me dan oportunidad en la iglesia, no me dan el micrófono. No, ¿sabes cuál es tu púlpito? Tu escritorio de trabajo. ¿Sabes cuál es tu púlpito? Oh, ama de casa, tu vecina. ¿Cuál es tu púlpito? Tu pupitre en el liceo, en el colegio. Ese es tu púlpito. Vamos, iglesia.
Porque a los que dan esperanza se les llaman esperanzadores. Oh, vienen días de gloria. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Viene un ejército que se está levantando de esperanzadores. Tal vez no seamos los más expertos en esperanza, tal vez seamos los más necesitados de esperanza, pero precisamente porque estamos grandemente necesitados de esperanza, vamos a ir a sembrar esperanza. Y cuando sembramos esperanza, el cielo se va a abrir sobre el país, sobre tu vida, y vas a empezar a recibir noticias buenas de esperanzas a tu vida. Oh, gracias Jesús. Miren lo que dijo Pablo. ¿De dónde sacó Pablo este testimonio? Yo pienso que lo sacó de aquí. Yo pienso que Pablo estaba hablando de este acontecimiento en Hechos. Váyase a Hechos capítulo 27. Pablo está hablando de algo que le pasó en su vida. Él iba en un barco que lo llevaban preso, lo llevaban a Roma. Y sufrió una tempestad ese barco, y dice en el verso 18: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, ni siquiera de día veían el sol, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Está oyendo eso? Este mensaje se titula Cuando perdemos toda esperanza. Porque creo que ese es el momento en que estamos al borde de un milagro. El mismo apóstol Pablo dice: habíamos, él se incluye. O sea, yo no voy a estar mintiendo, dice el apóstol. Yo no soy un superhombre. Había perdido, yo también. Ellos lo perdieron y yo también. Pero ¿qué esperanza perdió Pablo? La esperanza en las capacidades y habilidades de los marineros expertos para mantener a flote una embarcación. La esperanza en sus propias capacidades y habilidades para ser librados de algo terrible. Pablo no está hablando de que perdió la esperanza en Dios. Pablo no está hablando de que perdió su fe. Pablo está hablando de que perdió la esperanza en sus capacidades y habilidades. La perdió él y la perdieron todos en el barco. Cuando esto sucede, estamos listos para un milagro. Pero Pablo dice que él había también, junto con todos, perdido toda esperanza de salvarnos. Muchos se han ido del país porque han perdido toda esperanza de salvación. Y entonces, siempre hay un entonces. Verso 21. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, oh pueblo, oh país, haberme oído. Siempre, gloria a Dios, que un país oye a los hombres de Dios es librado de tormenta, pero cuando no los oye, entran en tormentas. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pablo en medio de la desesperanza le habla a ellos y le dice: tienen que comer, repongan sus fuerzas, tengan buen ánimo. Le trae un mensaje de esperanza en medio de la desesperanza. Pero ¿de dónde sacó Pablo ese mensaje? En el verso 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que estas cosas pasen. Y aquí que Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. O sea, Pablo, el ángel le dice: Dios te lo ha concedido. Era porque Pablo lo estaba pidiendo. Pablo no estaba orando para él salvarse. Pablo estaba orando para que se salvaran todos los que iban en la nave. Y Dios le dice: ¿sabe? Te he concedido, oh, que todos los que van serán salvos. ¿Sabes qué?
Yo tengo unas buenas noticias, gloria a Dios. Aquí hay bastantes esperanzadores que se están levantando como Pablo diciendo: hemos oído de parte de Dios que vienen días de gloria. Hemos oído de parte de Dios que Dios va a hacer milagros en medio de este sequedad. Y entonces Dios, gloria a Dios, va a actuar y van a decir: Dios nos ha concedido no solamente que la gente en Venezuela se salve, sino que también este barco se salve. Dios creo que va a hacer algo glorioso más allá de lo que hizo con Pablo. Con Pablo le concedió la gente, pero no la nave. Aquí Dios no va a conceder la nave y la gente. Vamos a hablar como Pablo de esperanza. Vamos a levantarnos en medio de una tempestad y vamos a decirle al pueblo: tengan ánimo. Dios nos habló. Vienen días de gloria. Dios va a intervenir a favor de ustedes. Va a venir paz, va a venir abundancia, va a venir alimento. Vamos a hablar esperanza. Vamos a predicar esperanza. Vamos a respirar esperanza. Vamos a pensar esperanza. Vamos a meditar esperanza. Vamos a orar esperanza. Vamos a conversar en nuestros almuerzos de esperanza. Vamos a hablar en los autobuses de esperanza. Vamos a hablar en nuestro escritorio de trabajo de esperanza. Y cuando empezamos a sembrar esperanza, el cielo se va a abrir. El cielo se va a abrir y va a empezar a nacer una ola de esperanza nunca antes vista. ¿Y sabes lo que hace la esperanza? Dice la Biblia: no avergüenza. Gracias, Jesús, porque en el momento más oscuro de la vida del apóstol Pablo, esa experiencia que narra el libro de los Hechos lo hizo a él ser el hombre de Dios que fue. Escribió a los Corintios: sabes, yo perdí toda esperanza. ¿Pero para qué la perdí? Para aprender que no debo poner mi esperanza, ni mi confianza, ni mi fe en nada que no sea Dios. Y cuando la puse en Él, Dios intervino y me salvó. Y sigue diciendo: y me salvará ahora, y me seguirá salvando en el futuro de toda muerte. ¿Sabe? Gloria a Dios. El Dios que salvó a Pablo en el pasado es el Dios que en este presente nos salvará a nosotros y que en el futuro lo seguirá haciendo. Por lo cual, iglesia, alégrate. Por lo cual, si has perdido toda esperanza, estás en el mejor momento, porque la perdiste de tus propias energías, la perdiste de tus propias habilidades y de nuestras propias capacidades. Y estamos listos entonces para mirar al cielo y que el cielo intervenga a nuestro favor.